Siempre he sido la responsable de la familia. Me llamo Sofía, tengo 37 años y trabajo como directora senior de marketing en una empresa de tecnología. Es un buen trabajo, con buen sueldo, pero me he partido el lomo para llegar hasta aquí. No como mis hermanos menores, que parecen ir por la vida flotando, esperando que todo les caiga del cielo. Cuando mis papás me llamaron para invitarme a una cena familiar, no le di mucha importancia. Compraron su casa hace unos 10 años, con 1900, una hipoteca que todavía están pagando. Es un lugar agradable en una colonia residencial, nada lujoso, pero cómoda. Yo vivo en mi propio departamento en una zona más céntrica. Es pequeño, pero es mío, y llevo años ahorrando para algún día comprar una casa de verdad. Estacioné mi coche en la entrada de la casa de mis papás, justo detrás del Honda destartalado de mi hermano Marcos. El Mazda de mi hermana Jimena también estaba ahí. Genial, toda la pandilla reunida. Agarré la botella de vino que había traído y entré. Sofía, qué bueno que llegaste. Me saludó mi mamá con un abrazo que sentí un poco demasiado apretado. Se veía cansada, con ojeras oscuras bajo los ojos. ¿Todo bien, mamá?, le pregunté, entregándole el vino. Ay, luego platicamos en la cena. Tu papá está en la sala. ¿Con tus hermanos? Encontré a mi papá sentado en su sillón reclinable, con aspecto de haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. Marcos y Jimena estaban en el sofá, ambos absortos en sus teléfonos. Hola, pa. Me incliné para besarle la mejilla. ¿Cómo estás? He estado mejor, dijo con una sonrisa débil. Pero ya hablaremos de eso. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? Una bola de preocupación se formó en mi estómago. No, nada de eso. Lo discutiremos en la cena. Me volví hacia mis hermanos. Hola, chicos. Marcos levantó la vista de su teléfono. ¿Qué onda, hermana? A sus 28 años, mi hermano todavía actuaba como un adolescente. Trabajaba esporádicamente como mesero en un bar, pero pasaba la mayor parte del tiempo de fiesta y saliendo con una serie de novias intercambiables. Jimena, de 30 años, me dedicó una sonrisa rápida antes de volver a deslizar el dedo por su Instagram. Lindo atuendo. ¿Lo compraste en oferta? Siempre tenía una forma de hacer que los cumplidos sonaran a insultos. Trabajaba en un salón de belleza, pero constantemente estaba tomando cursos y cambiando de rumbo profesional, sin decidirse nunca por nada. Mamá nos llamó al comedor. Todos ocupamos nuestros lugares habituales, mis papás en los extremos, yo a un lado, Marcos y Jimena al otro. Mamá había preparado estofado de res, mi favorito, lo que inmediatamente me hizo sospechar. Algo andaba mal, definitivamente. Charlamos de cosas sin importancia mientras servíamos la comida. Noté que mis padres intercambiaban miradas. Finalmente, después de que todos habíamos empezado a comer, papá se aclaró la garganta. Hijos, su madre y yo necesitamos hablar con ustedes sobre algo. Su voz era seria. Mamá buscó su mano. Estamos teniendo algunas dificultades económicas. ¿Qué tipo de dificultades?, pregunté, dejando el tenedor. Papá suspiró. Perdí mi trabajo el mes pasado. Recortes de personal. Y a tu madre. El médico dice que necesito reducir mis horas en la escuela, añadió mamá. Había sido maestra de primaria durante 30 años. Mi presión arterial ha estado demasiado alta y estar de pie todo el día se está volviendo más difícil. Entonces, ¿qué significa esto?, preguntó Marcos, todavía masticando. Significa que estamos teniendo problemas para pagar la hipoteca, dijo papá. Y los servicios, todo en realidad. La mesa quedó en silencio. Luego, lentamente, los ojos de todos se volvieron hacia mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Odiamos tener que pedirlo, comenzó mamá, con los ojos llenándose de lágrimas. Pero somos familia. Ya he estado ayudando, dije con cautela. Les he estado dando dinero para el supermercado, pagué el refrigerador nuevo el año pasado, ayudé con la remodelación del baño, miré a mis hermanos, y los he ayudado a ustedes dos con la renta cuando lo han necesitado.
Marcos y Jimena intercambiaron una mirada. Sí, pero Sophie, dijo Jimena, inclinándose hacia adelante, tú ganas mucho más que cualquiera de nosotros. Y estamos hablando de nuestros papás. Conseguiste ese gran ascenso, añadió Marcos. No es como si necesitaras todo ese dinero. Me quedé sentada, atónita. Entonces, ¿están diciendo que yo debería hacerme cargo de los pagos de su hipoteca, mientras ustedes dos hacen qué, exactamente? Papá bajó la mirada a su plato. No te lo pedimos para siempre, mi amor. Solo hasta que pueda encontrar otro trabajo. No te lo pediríamos si no estuviéramos desesperados, añadió mamá. Miré alrededor de la mesa, sus rostros expectantes. Mis hermanos, a quienes ya había rescatado innumerables veces. Mis padres, a quienes amaba a pesar de todo. Sabía que debía mantenerme firme, pero las palabras que salieron de mi boca fueron: «Está bien, ayudaré». El alivio en sus rostros fue inmediato. La tensión en la habitación se disipó como si hubiera agitado una varita mágica. Los ojos de mamá se iluminaron y papá se enderezó en su silla. «Sabía que podíamos contar contigo, Sofía», dijo mamá, apretando mi mano sobre la mesa. «Siempre has sido nuestra roca». La conversación cambió a temas más ligeros después de eso. Papá contó chistes, Jimena habló de una celebridad que había ido a su salón y Marcos presumió de una chica con la que estaba saliendo. Pero apenas los oí. Mentalmente estaba recalculando mi presupuesto, viendo cómo mi sueño de tener una casa propia se alejaba cada vez más. Mientras conducía de regreso a mi departamento esa noche, programé el pago recurrente de la hipoteca en mi aplicación bancaria. La familia es primero, me dije a mí misma, incluso cuando te dan por sentada. Las semanas que siguieron a esa fatídica cena lo cambiaron todo. Lo que comenzó solo como el pago de la hipoteca rápidamente se convirtió en una avalancha de peticiones. Mi teléfono se transformó en un flujo interminable de emergencias financieras de mi familia. Mamá necesitaba dinero para el mandado. El coche de papá necesitaba reparaciones. El calentador de agua se rompió. Había que pagar el predial. Cada vez transfería el dinero sin discutir. Me decía a mí misma que era temporal, que las cosas mejorarían una vez que papá encontrara un nuevo trabajo. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, siempre había una nueva crisis, un nuevo gasto. Un martes por la mañana, a principios de la primavera, mi teléfono vibró con un mensaje de Jimena. Necesito 38,000 pesos para una certificación de cosmetología. El trabajo lo requiere. ¿Puedes ayudarme? Me quedé mirando la pantalla, haciendo cuentas mentales rápidas. Ya les había enviado a mis papás 22,000 pesos para la hipoteca este mes, más otros 8,500 para los servicios. Le había dado a Marcos 15,000 pesos la semana pasada para arreglar la transmisión de su coche. Mi cuenta de ahorros disminuía más rápido de lo que podía reponerla. Suspiré y respondí: «Te lo transfiero hoy». Su respuesta fue inmediata: «Eres la mejor. Algún día te lo pagaré». Ambas sabíamos que no lo haría. Abrí mi aplicación bancaria e hice la transferencia. Luego, abrí mi hoja de cálculo de presupuesto. Los números eran desoladores. A este ritmo, mi sueño de comprar una casa seguiría siendo solo eso, un sueño. El dinero que había estado ahorrando durante años ahora servía como el fondo de emergencia personal de mi familia. Pero la familia es primero, me recordé, aunque no lo aprecien. Mi cumpleaños llegó a finales de 1900, abril, 37 años. No había planeado nada especial, solo una noche tranquila en casa con comida para llevar y vino. Había invitado a mi familia, sin esperar mucho, pero con la esperanza de al menos una pequeña celebración. Mamá y papá llegaron con las manos vacías. «Lo siento, mi vida. Este año no hay regalo», dijo mamá mientras me besaba la mejilla. «Ya sabes cómo están las cosas. No queríamos darte algo barato». Tragué mi decepción. «No hay problema. Me alegro de que estén aquí». Papá me dio una palmada en el hombro y se dirigió directamente a mi refrigerador para tomar una cerveza. Mi timbre sonó de nuevo 20 minutos después.
Era Marcos, con una mujer que nunca había visto antes. «Feliz cumpleaños, hermana», dijo, entregándome un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. «Ella es Tania». La mujer me saludó rápidamente con la mano. «Bonito lugar». Desenvolví el regalo de Marcos, un llavero con un pastelito de plástico colgando. La etiqueta del precio todavía estaba pegada. 99 pesos. «Gracias», dije, forzando una sonrisa. «¿Tienes algo de comer?», preguntó Marcos, dirigiéndose ya hacia mi cocina. Nos morimos de hambre. Observé cómo llenaba 2 platos con la pasta que había pedido y luego empacaba un tercer recipiente con las sobras. «Tenemos que irnos», anunció después de que hubieron comido. «Una amiga de Tania tiene una reunión. ¿Podemos llevarnos esto?». Levantó el recipiente de comida. Antes de que pudiera responder, ya estaban saliendo por la puerta. «Gracias por la comida. Nos vemos». Y se fueron. Mi teléfono sonó con un mensaje de Jimena. Perdón, no puedo ir esta noche. Tengo una cita. Feliz cumpleaños». Me serví otra copa de vino y me senté con mis padres, quienes pasaron la siguiente hora quejándose de sus problemas financieros. «El seguro subió otra vez», dijo papá. «Y necesitamos una lavadora nueva», añadió. «Mamá, la nuestra está haciendo ese ruido terrible otra vez». Asentí, dejando que sus indirectas me resbalaran sin responder. Ya había dado suficiente este mes. Cuando finalmente se fueron, me senté sola en mi departamento, rodeada de recipientes vacíos, de comida para llevar y copas de vino sucias. Vaya cumpleaños. Pasaron otros 2 meses. Mi cuenta bancaria seguía disminuyendo mientras mi resentimiento crecía. Entonces llegó el anuncio. Mamá y papá estaban planeando la celebración de su 40º aniversario de bodas y querían hacer algo especial. Necesitaban 95,000 pesos para un salón y el banquete. Quería decir que no. Debería haber dicho que no. Pero cuando mamá llamó con ese tono suplicante en su voz, hablando de cómo nunca habían tenido una celebración adecuada para ninguno de sus aniversarios, cedí. Llegó el día de la fiesta de aniversario. El lugar era hermoso, un salón de eventos en el centro con decoraciones elegantes y un buffet. Reconocí rostros de mi infancia, tíos, tías, primos, antiguos vecinos y amigos de mis padres. Todos iban vestidos con sus mejores galas. Las copas de champán tintineaban mientras celebraban los 40 años de mis padres juntos. Me mezclé con parientes que no había visto en años, respondiendo las preguntas habituales sobre mi trabajo y mi vida amorosa. «No, no tengo novio». «Sí, sigo en la misma empresa». «No, todavía no tengo hijos». La conversación siempre terminaba con una sonrisa compasiva y un «bueno, todavía hay tiempo». Cuando llegó el momento de los discursos, todos se reunieron alrededor de mis padres. La hermana de mi padre ofreció un conmovedor tributo a su amor duradero. Un viejo amigo compartió historias divertidas de sus primeros años juntos. Luego llegó el turno de los hijos para hablar. Marcos fue primero, dando un discurso divagante sobre lo excelentes padres que habían sido, cómo siempre habían apoyado sus sueños. Jimena siguió, llorando mientras hablaba de su amor incondicional y sacrificio. Entonces fue mi turno. Fui breve, felicitándolos por sus 40 años y deseándoles muchos más. Sonrieron cortésmente y me agradecieron antes de volver a centrar su atención en mis hermanos. Durante su discurso de respuesta, mis padres hablaron maravillas de lo orgullosos que estaban de sus hijos. Hablaron largo y tendido sobre el espíritu emprendedor de Marcos y el talento artístico de Jimena. A mí me dedicaron una sola mención. Y Sofía, siempre tan responsable. Puse una sonrisa forzada, ignorando la punzada. Yo había pagado toda esta celebración y apenas era una ocurrencia tardía. Justo cuando se servía el postre, sonó mi teléfono. Era mi jefe. Me disculpé y salí para atender la llamada. Había un problema con la presentación de un cliente que necesitaba atención inmediata. Después de la llamada, regresé adentro, pero me detuve en el pasillo exterior del salón principal para revisar mi apariencia en un espejo. Fue entonces cuando las oí, la voz de mi madre y la de mi tía Laura.
provenientes de la vuelta de la esquina. Noté que no dijiste mucho sobre Sofía en tu discurso, dijo tía Laura. Me quedé helada, mi mano todavía en mi espejo compacto. Mamá rió suavemente. Bueno, entre nosotras, Sofía es solo una cartera para nosotros ahora. Siempre da dinero cada vez que pedimos. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me apreté contra la pared, con el corazón palpitando. Si no estuviera ayudando con la hipoteca y todo, lo demás, continuó mamá, probablemente ni siquiera mantendríamos el contacto. Siempre ha sido difícil, no como Marcos y Jimena. Debe ser duro, dijo tía Laura con simpatía, tener que fingir que te importa una hija a la que no amas. Me quedé paralizada en el pasillo, las palabras de mi madre resonando en mi cabeza. Sofía es solo una cartera para nosotros ahora. Mi propia madre acababa de admitir que no me amaba, que solo mantenía el contacto por mi dinero. Todo lo que creía sobre mi familia se estaba desmoronando a mi alrededor. ¿Tú y Roberto han actualizado su testamento últimamente?, preguntó tía Laura, cambiando de tema. Lo hicimos el año pasado, respondió mamá con naturalidad. La casa y todo lo demás se dividirá entre Marcos y Jimena. Sofía no está incluida. Me tapé la boca con la mano para ahogar un grito ahogado. No solo me veían como un cajero automático, sino que también me habían excluido deliberadamente de su testamento después de que yo había estado pagando su hipoteca. La casa que les estaba ayudando a conservar nunca sería parcialmente mía. Las oí moverse, dirigiéndose de nuevo a la fiesta. Me deslicé en el baño de damas para evitarlas, encerrándome en un cubículo hasta que pude respirar normalmente. De nuevo. Me temblaban las manos mientras revisaba mi reflejo en el espejo. De alguna manera, me veía igual. ¿Cómo podía verme igual cuando todo había cambiado? Regresé a la fiesta, moviéndome como un fantasma entre la multitud. Nadie notó cuando recogí mi bolso y mi saco. Nadie me vio salir por la puerta. Conduje a casa aturdida, mi mente reproduciendo las palabras de mi madre en un bucle. En casa, me serví una copa grande de vino y abrí mi aplicación bancaria. Con desapego clínico, revisé meses de transacciones, sumando todo lo que le había dado a mi familia. Los pagos de la hipoteca, los servicios, los préstamos a mis hermanos que nunca fueron devueltos, la fiesta de aniversario. Era asombroso, casi 600,000 pesos solo en los últimos meses. ¿Y para qué? ¿Para comprar el afecto de personas a las que ni siquiera les caía bien? Con un toque decidido, cancelé el pago programado de la hipoteca. Luego me fui a la cama, sintiéndome extrañamente tranquila. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin despertarme para revisar mi teléfono en busca de emergencias familiares. La semana siguiente transcurrió en un extraño silencio. Ni llamadas de mis padres, ni mensajes de mis hermanos rogando por dinero. Ni siquiera se habían dado cuenta de que me había ido temprano de la fiesta. No les importaba lo suficiente como para verificar si estaba bien. Fue exactamente 7 días después del aniversario cuando mi teléfono finalmente sonó. El nombre de mi madre parpadeaba en la pantalla. Sofía, su voz estaba tensa por el pánico. El banco nos acaba de llamar. Dijeron que el pago de la hipoteca no se realizó. ¿Olvidaste enviarlo? Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Directo al dinero. No. Lo olvidé, dije con calma. Lo cancelé. Silencio en la línea. Luego, ¿qué quieres decir con que lo cancelaste? ¿Por qué harías eso? Ya no voy a pagar su hipoteca, mamá. No voy a darles dinero a ninguno de ustedes nunca más. ¿Has perdido la cabeza? Su voz se elevó. ¿Qué te pasa? Te oí en la fiesta, dije. Mi voz firme a pesar de la ira que ardía en mi pecho. Oí lo que le dijiste a tía Laura, que solo soy una cartera para ustedes, que ni siquiera me quieres. Entendiste mal, tartamudeó. No quise decir, y oí lo del testamento, continué. ¿Cómo le van a dejar todo a Marcos y Jimena? Nada para mí, aunque soy yo la que paga para mantener su casa. Estás exagerando, dijo, su tono cambiando del pánico a la condescendencia. La familia ayuda a la familia. Eso es lo que hacemos.
No, eso es lo que yo hago. Marcos y Jimena no ayudan. Ustedes, papá y tú, no ayudan. Soy la única que da y ya me cansé. Colgué e inmediatamente apagué mi teléfono. Cuando lo volví a encender horas después, había docenas de llamadas perdidas y mensajes. Mamá, papá, Marcos, Jimena, todos de repente muy interesados en hablar conmigo. Revisé rápidamente los mensajes. Todos decían esencialmente lo mismo. Estaba siendo egoísta, estaba exagerando, tenía dinero de sobra, así que, ¿por qué no ayudaría? Ellos estaban luchando mientras yo vivía cómodamente. Les debía, bloqueé sus números. Durante 3 benditos días tuve paz. Luego, el sábado por la mañana, unos golpes en la puerta de mi departamento me despertaron de golpe. Miré por la mirilla y los vi a todos allí. Mamá, papá, Marcos y Jimena. Sofía, sabemos que estás ahí, gritó papá a través de la puerta. Ábrenos, necesitamos hablar. No tengo nada que decirles a ninguno de ustedes, respondí, firmemente parada al otro lado de la puerta cerrada. Por favor, váyanse. Tuvimos que pedir dinero prestado para hacer el pago de este mes, lloró mamá, con la voz quebrada. Podríamos perder la casa. Mi salud no está bien, añadió papá. ¿Quieres que nos quedemos en la calle? ¿Por qué no ayudan Marcos y Jimena?, pregunté. Ellos van a heredar la casa en su testamento. Después de todo. ¿Cómo? ¿Puedes ser tan egoísta?, gritó Jimena. Solo eres una solterona amargada que no tiene dónde gastar su dinero de todos modos. Sus palabras me hirieron, pero también confirmaron todo lo que ya sabía. No era nada para ellos más que una chequera. Váyanse ahora o llamo a la policía, dije con firmeza. Si no se van en los próximos 60 segundos, marco al 911, oí maldiciones entre dientes. Luego pasos que se alejaban. Desde mi ventana los vi subir al coche de papá y marcharse. Pensé que ese sería el final, pero aún no habían terminado. Las llamadas comenzaron a llegar de otros parientes, primos, tías, tíos, todos con el mismo mensaje. La familia está por encima de todo. Deberías ayudar a tus padres. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Dejé de contestar llamadas de números que no reconocía. Bloqueé correos electrónicos. Puse todas mis redes sociales en privado. Lentamente, el asedio comenzó a ceder. A través de amigos en común, me enteré de las novedades. Marcos y Jimena se habían mudado de nuevo a casa de nuestros padres para ayudar con la hipoteca. Todos estaban luchando por adaptarse a su nueva realidad financiera. No más boutiques caras para Jimena, no más fiestas para Marcos. Tenían que depender de sí mismos ahora, no de mí. Mientras tanto, yo estaba reconstruyendo mis ahorros. Mi sueño de tener una casa propia volvía a estar en camino. Sin el constante drenaje de las demandas de mi familia, me sorprendió lo rápido que crecía mi cuenta. Empecé a mirar listados de bienes raíces de nuevo, incluso programé algunas visitas. Una noche, mientras buscaba casas en línea, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy mamá, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Te extrañamos. Bloqueé el número sin responder y volví a revisar fotos de casas que algún día podrían ser mías. Casas donde nunca tendría que abrir la puerta a personas que me veían como nada, más que un medio para un fin. Pasaron 3 meses sin contacto con mi familia. Me instalé en una rutina pacífica, centrándome en mi carrera y en mí misma por primera vez en años. Empecé terapia, tratando de entender por qué había permitido que mi familia me usara durante tanto tiempo. Mi terapeuta me ayudó a ver que había estado comprando su amor con dinero, esperando que si les daba lo suficiente, finalmente me valorarían como valoraban a Marcos y Jimena. Pero su amor nunca había estado a la venta, porque nunca habían tenido la intención de vendérmelo. Al 4.º mes, tomé una gran decisión. Puse mi departamento en el mercado y se vendió rápidamente por un buen precio. Entre las ganancias de la venta y mis ahorros revitalizados, tenía suficiente para hacer una oferta seria por una bonita casa en una buena colonia. Tenía un patio trasero acogedor con árboles maduros y espacio para el jardín que siempre había querido.
No era la mansión de mis sueños, sino algo aún mejor. Un hogar real que sería enteramente mío, comprado con dinero que había ganado y ahorrado sin sacrificar mi dignidad. La mañana después de que aceptaron mi oferta, sonó mi teléfono con otro número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. Sofía. Era la voz de mi padre, más suave de lo que la había oído en años. Por favor, no cuelgues. ¿Qué quieres, papá?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Estamos pasando por un momento muy difícil, dijo. Tu madre y yo. El banco está amenazando con el embargo. Marcos y Jimena lo están intentando, pero no pueden cubrirlo todo. Lamento oír eso, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no quería que sufrieran. Pero ya no puedo ayudar. Cometimos un error, admitió. Tu madre y yo hemos estado hablando. Hemos cambiado nuestro testamento. La casa se dividirá en 3 partes ahora, partes iguales para todos nuestros hijos, y ahí estaba. No una disculpa, sino un soborno. No lamentaban cómo me habían tratado. Me estaban ofreciendo una parte de una casa que de todos modos podría ser embargada, a cambio de mi continuo apoyo financiero. Esa no es la razón por la que dejé de ayudar, papá, dije en voz baja. Nunca se trató del testamento. Se trató de que me dieran por sentada. Se trató de que mamá dijera que ni siquiera me quiere, que solo soy una billetera para todos ustedes. Estaba molesta ese día, protestó débilmente. No lo decía en serio. A mí me sonó bastante clara, respondí. Y ninguno de ustedes se ha disculpado, solo llaman porque necesitan dinero otra vez. El silencio confirmó mi sospecha. Tengo que irme, papá. Acabo de comprar una casa. Mi casa. Espero que las cosas les salgan bien a todos. Colgué y bloqueé el número. Los intentos de contactarme continuaron, volviéndose más desesperados a medida que su situación financiera empeoraba. Enviaban mensajes a través de compañeros de trabajo, vecinos, incluso hicieron que alguien deslizara una nota por debajo de mi puerta. Cada vez el enfoque estaba en lo que necesitaban, en lo que yo podía darles, nunca en cómo me habían herido o cómo podían enmendarlo. A través de amigos en común, supe que habían tenido que sacar una segunda hipoteca para evitar el embargo. Marcos finalmente había conseguido un trabajo de tiempo completo en un almacén. Jimena había renunciado a la cosmetología y trabajaba como recepcionista. Mis padres habían vendido su segundo coche y estaban recortando gastos donde podían. Sentí una mezcla complicada de emociones. Tristeza porque estaban luchando, satisfacción porque finalmente enfrentaban la realidad, culpa por no estar ayudando, alivio por haberme liberado de su manipulación. Pero sobre todo, me sentía orgullosa de mí misma por haberme mantenido firme. 6 meses después de cortar lazos, me mudé a mi nueva casa. No era enorme, pero estaba en una colonia agradable con buenas banquetas y vecinos amigables. Cada centímetro cuadrado era mío, pagado con dinero que había ganado y ahorrado sin sacrificar mi autoestima. Pinté las paredes de mis colores favoritos, compré muebles que me encantaban y planté flores en mi acogedor patio trasero, creando el santuario que siempre había soñado tener. Mientras desempacaba en mi nuevo hogar, sonó el timbre. Abrí y encontré a un repartidor con un sobre grande. Dentro había una invitación formal a la boda de mi prima Elena, junto con una nota escrita a mano. Sé que las cosas están difíciles con la familia en este momento, pero me encantaría que estuvieras allí, sin presiones. Siempre había sido cercana a Elena. Era una de las pocas parientes que no había tomado partido en el drama familiar. La llamé esa noche. Gracias por la invitación, le dije. No estoy segura de si debería ir. ¿Estarán mis padres allí? Claro que estarán, dijo con honestidad. Pero este es mi día y quiero que estés allí. ¿Puedo sentarte lejos de ellos? ¿Intentarán acorralarme? No puedo soportar otra emboscada. Les he dejado claro a todos. Nada de dramas familiares en mi boda. Si alguien intenta algo, los hermanos de mi prometido los escoltarán fuera. Ambos son exjugadores de fútbol americano, añadió con una risa. Lo consideré.
Quizás era hora de reclamar mi lugar en la familia extendida, bajo mis propios términos. Allí estaré, decidí. La boda fue hermosa. Fiel a su palabra, Elena me sentó en una mesa con viejos amigos de la escuela. De mi familia inmediata, los entreví durante toda la noche. Mamá y papá, con aspecto más avejentado y apagado. Marcos, con un traje que parecía una talla más grande. Jimena, sin sus habituales accesorios de diseñador. Durante la recepción, salí a tomar un poco de aire y me encontré cara a cara con mi madre. Sofía, dijo, claramente sorprendida. «Te ves bien, gracias», respondí. «Tú también». Un silencio incómodo se extendió entre nosotras. «Oí que compraste una casa», dijo finalmente. «Sí, vendí mi departamento y compré un lugar bonito con patio trasero. Es perfecto para mí». Ella asintió, mirando sus manos. «Nos va mejor ahora». A Marcos lo ascendieron. «Jimena va a volver a estudiar, algo práctico esta vez». «Me alegro», dije, y lo decía en serio. «Te extrañamos», dijo, con voz apenas audible. La miré, realmente la miré, y no vi a la madre manipuladora que me había llamado cartera, sino a una mujer envejecida que había tomado decisiones terribles y vivía con las consecuencias. «Extraño a quienes pensé que eran todos ustedes», admití, «pero no extraño que me usaran». Ella se encogió, pero no discutió. Mientras me daba la vuelta para volver adentro, me llamó. «¿Alguna vez nos perdonarás?», me detuve, considerando su pregunta. «Tal vez algún día», dije. «Pero hoy no». Caminando de regreso a la recepción, me sentí más ligera, de alguna manera. Ya no necesitaba su aprobación, no necesitaba comprar su amor. Estaba construyendo mi propia vida, bajo mis propios términos, y eso era algo que valía la pena celebrar. Fin. Detento la historia.